Una población es un conjunto de individuos de la misma especie en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Tienes que recordar que se llama especie al conjunto de poblaciones cuyos individuos presentan un ancestro en común y pueden reproducirse entre sí, produciendo descendencia fértil. En este caso, repito, una población es un conjunto de individuos de la misma especie en el mismo lugar. Recuerda que ese lugar se va a llamar hábitat y también al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos al conjunto de Argopecten purpuratus de la playa Agua Dulce del año 2019. ¿Así es una población? Sí, así hay que explicarlo. Date cuenta, doy la especie, doy el lugar y también doy el tiempo. Argopecten purpuratus, ¿qué cosa es eso? Esto. Seguimos en trapo 2. Ahora, toda especie, tienes que tener en cuenta, presenta un nicho ecológico. El nicho ecológico es la función de la especie en el ecosistema, o dicho de otra manera, lo que hace para sobrevivir, es decir, cómo se alimenta, dónde vive, cómo se reproduce, etc. Tienes que tener en cuenta que el nicho ecológico es muy importante, demasiado importante. Del nicho ecológico depende el éxito de una especie. Si el nicho ecológico es muy amplio, entonces esta especie va a tener mucha competencia, porque mientras más amplio es el nicho, se va a encontrar con otras especies. Ahora, si el nicho ecológico es muy estrecho, entonces va a haber menos competencia. Sin embargo, va a ser mucho más frágil este equilibrio, debido a que como el nicho ecológico es muy estrecho, si desaparece la fuente de alimento o desaparece el hábitat de esta especie, va a ser más fácil que se extinga. Toda población tiene una dinámica, es decir, un cambio en el número de individuos de esa población. Y este cambio afecta a la densidad poblacional, que en biología se ve como el número de individuos sobre unidad de área o volumen. Por ejemplo, la densidad de pinos sería número de pinos sobre kilómetro cuadrado o sobre hectárea. Y si quisiera hablar yo de algas, en todo caso sería número de algas sobre litro, porque las algas están dentro de algo. Por ejemplo, si fueran gusanos, sería número de gusanos sobre metro cúbico de tierra. En la dinámica poblacional también vemos la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento se calcula con la tasa de natalidad menos tasa de mortalidad más inmigración menos emigración. Como te puedes dar cuenta, de esta operación me puede salir que la tasa de crecimiento es igual a 0. De ser así, entonces yo llego a la conclusión que la natalidad es igual a la mortalidad. Y por extensión, la natalidad más inmigración es igual a la mortalidad más emigración. En este caso la población no crece, por eso diremos que la población es constante. O también que la tasa de crecimiento es menor a 0. En ese caso significa que natalidad es menor que mortalidad. O que la tasa de natalidad más inmigración es menor que la tasa de mortalidad menos la emigración. Y como la tasa de crecimiento es menor a 0, la población decrece. También tengo yo acá la tasa de crecimiento mayor a 0. En este caso, natalidad es mayor que mortalidad. O que la tasa de natalidad más la inmigración es mayor que la tasa de mortalidad más emigración. Y en ese caso, la población está en constante crecimiento. Ahora, para los que no lo tienen claro, la tasa de crecimiento es cuánto crece una población en un determinado tiempo. Tasa de natalidad, número de nacimientos en un tiempo. Cuando digo tiempo puede ser en un año, un mes, una semana, lo que se esté midiendo. La tasa de mortalidad, número de individuos que mueren, ya en un tiempo, ¿no? Ya sea un mes, un día, una semana. Inmigración y emigración. Inmigración son los individuos que llegan de afuera a esta población y emigración son los individuos que se van de la población. La tasa de natalidad depende del número de individuos fértiles y la fecundidad. Acá tengo que explicarte también algo nuevo, el famoso potencial biótico. El potencial biótico es la máxima capacidad reproductiva, o dicho de otra manera, es cuando la tasa de crecimiento es máxima, es decir, hay muchos nacimientos y no hay ni una sola muerte. Para que se cumpla el potencial biótico, todas las hembras tienen que estar dando crías constantemente. O sea, el potencial biótico es algo ideal, algo que no ocurre, por eso se llama potencial. Para que no se alcance el potencial biótico tiene que haber una fuerza que evite eso, y eso es la resistencia ambiental. Son los factores bióticos y abióticos
que impiden que una especie alcance su potencial biótico. Ejemplo de una fuerza o de un factor que produzca resistencia ambiental serían las enfermedades. Otro podría ser los predadores. A mayor número de predadores, obviamente, el potencial biótico disminuye. También están las enfermedades. Igual también el alimento. Mientras más grande la población, el alimento disminuye. Por lo tanto, la escasez de alimentos sería un factor de resistencia ambiental. La tasa de mortalidad depende de la edad de los individuos y de factores ambientales. Para que me entiendas, si la esperanza de vida es muy larga, entonces la especie va a morir poco, como por ejemplo en el caso de las tortugas o por ejemplo en el caso de las medusas, que hay medusas que pueden vivir miles de años. Su tasa de mortalidad es muy baja. Y cuando dice factores ambientales se refiere a presión, temperatura, que pueden producir enfermedades en los seres vivos. Y ese es justamente el otro detalle. Las enfermedades tienen que ver con la tasa de mortalidad. A mayor incidencia de enfermedades, la tasa de mortalidad es más alta. La inmigración y la emigración dependen del aislamiento. Por decir, si un territorio está aislado, es más difícil que los individuos lleguen o que los individuos se vayan. Por lo tanto, la inmigración y emigración dependen qué tan comunicado o qué tan aislado está ese territorio. En todas las poblaciones, los individuos se relacionan entre sí. Por eso dice relaciones intraespecíficas, porque ocurren dentro de una especie. Ahora, otros prefieren decir relaciones intrapoblacionales. Lógicamente, estamos hablando de una población de una misma especie. El primero es la territorialidad. Es muy importante, porque cuando un individuo tiene un territorio, está asegurando los recursos presentes en ese territorio. Todo el agua, el alimento, las hembras que están allí le pertenecen. Recuerda que la territorialidad, los seres vivos tienen que marcar su territorio para que sea reconocido por otros individuos de su misma especie. Se utilizan señales como por ejemplo olores, sonidos, etc. Luego tenemos el predominio social, donde existen jerarquías sociales, valga la redundancia. Van a haber individuos que van a ser dominantes e individuos dominados. Un ejemplo típico de esto es el famoso macho alfa, donde el macho alfa es el dominante. Otro ejemplo es el del abejorro común, donde los abejorros de 3 años evitan que crezcan los abejorros de 1 y de 2 años. También tenemos la competencia. Cuando es mayor el número de individuos en una población, la competencia intraespecífica aumenta. Se compite por los recursos, que pueden ser el agua, el alimento, el espacio, el aire, las hembras, etc. También tenemos la compensación, en la cual se distribuye el trabajo de alguna forma, en el sentido de que hay unos individuos que cuidan crías propias y también crías ajenas, mientras que otros se van a pescar. El ejemplo típico es el de pingüino emperador. Memphis? You got it, sugar? Yeah. Oh, yeah. Safe and warm. Hold it tight now. Whoa, I think I felt a move in there. And in the usual way, the moms left for the fishing season, while the dads stayed home to do egg time. You gonna be okay, Daddy? Oh, sure, honey. We'll be waiting for you, right here on Lonely Street. I love you more. Tell me why. Las migraciones consisten en el desplazamiento de individuos de una población de un territorio a otro territorio. Es importante porque mantiene el equilibrio de la población, en el sentido de que si una población aumenta mucho su número, el grupo excedente, en vez de morir, migra y conquista un nuevo territorio. Además, mantiene el equilibrio también en el sentido que si la población A tiene individuos de un tipo y la población B tiene individuos de otro tipo, al haber migraciones, los genes van de una población a otra y los fenotipos se mantienen idénticos. Recordemos que las migraciones no ocurren todo el tiempo, suelen ser estacionales, como por ejemplo las aves que migran del hemisferio norte al sur cuando en el norte es invierno y en el sur es verano. Otros como el salmón, por ejemplo, que migran una vez al año para aparearse. También tenemos el gregarismo. El gregarismo consiste en agrupaciones de individuos que no son parientes cercanos entre sí con la finalidad de obtener ya sea protección
o en todo caso mayor facilidad en la obtención de alimentos. En este caso no hay distribución del trabajo, es decir, todos realizan las mismas acciones. En el caso de la jauría se nota mucho mejor. Para que me entiendas, si es hora de comer, todos los perros de la jauría se ponen a comer. Si es hora de aparearse, todos los perros de la jauría se aparean. Ven, todos hacen lo mismo, no hay distribución del trabajo. Por lo tanto, tampoco hay especialización. Otros ejemplos son los cardúmenes de peces. Si hay un grupo de peces, hay un cardumen y se acerca un predador, todos se alejan a la vez y eso marea al predador porque no sabe a quién perseguir. Por otro lado, en las sociedades, a diferencia de las relaciones gregarias, sí hay una distribución del trabajo. Y precisamente por eso es que los individuos tienen una diferenciación morfológica. Dicho de otra manera, en una sociedad, los individuos tienen formas diferentes porque cumplen funciones diferentes. El ejemplo típico son las abejas. Por ejemplo, en las abejas, la hembra tiene una forma, los zánganos tienen otra forma, las obreras tienen otra forma y las guerreras tienen otra forma, debido a que cada uno cumple una función y la forma de su cuerpo es de acuerdo a la función que cumple. Una diferencia muy importante entre las sociedades y el predominio social es que en la sociedad hay clases sociales, valga la redundancia, y estas clases no se pierden, se mantienen. En cambio, en el predominio social, las jerarquías sí se pueden perder. Por ejemplo, el macho alfa no siempre va a ser alfa, en algún momento perderá fuerza y otro macho le ganará y en eso se convertirá ya en el macho beta y así poco a poco irá bajando. Las abejas no son el único ejemplo de sociedad. Son todos los insectos sociales como las abejas, las termitas y también las hormigas. Ahora tenemos a las agrupaciones familiares. En este caso, todos los individuos son parientes cercanos entre sí, debido a que descienden de una pareja de progenitores. Nuevamente el ejemplo son las abejas, la colmena de abejas, debido a que todos los individuos descienden de la abeja reina y de los zánganos. Pero no es el único ejemplo. Otro ejemplo podrían ser una pata con sus patitos, en el cual todos los patitos descienden de esta pata y un macho.